Entonces, bueno, vamos a hablar un poquito acerca de Dios gobierna nuestra finanza. ¿Ok? Y empezamos con, ¿verdad? Eh, Voy a empezar a hablar de mucho respeto, con respecto a esto de la finanza, ¿verdad? Porque han sido temas que han sido en mi vida, pues, han sido temas que han sido, este, que han pasado en mi familia, ¿ok? Y yo lo vi crecer, o sea, cuando crecí, yo lo vi en mi papá. Mi papá era un hombre de Dios. Yo no estoy diciendo que él faltaba de Dios, pero, ¿verdad? Eh, Él hubo una área que era la finanza en la que por mucho tiempo él terminó entregándosela a Dios, pero por mucho tiempo él no se la había entregado a Dios, ¿verdad? Era una etapa difícil, mi papá pedía dinero prestado para resolver cosas a corto plazo, ¿verdad? Y claro, en el momento parecía una solución, se resolvió la emergencia, lo que se tenía que resolver, se salía de un apuro, tapaba un hueco del momento, pero después venía el cheque de diciembre, los aguinaldos, ¿verdad? Venía ese cheque que uno esperaba con ilusión y gran parte de ese dinero ya no era para disfrutarlo, sino ni siquiera para invertirlo ni para nada de eso. No se utilizaba para avanzar, se utilizaba para pagar lo que se debe. Y en aquel entonces yo aprendí algo que muchas veces la deuda eh, no te quita el dinero hoy mismo, pero te roba el futuro de mañana. ¿Ok? Porque el préstamo parece alivio al principio, pero muchas veces se convierte en una cadena después. ¿Ok? La Biblia dice en Proverbios 22:7 que el que toma prestado es siervo del que presta. O sea, te vuelves esclavo de la persona a la que tú estás prestando. Eso es fuerte porque significa que cuando vivo dependiendo de prestamistas, ¿verdad? Mis decisiones ya no son completamente libres, porque simplemente si tú debes dinero y tú vas hacia un restaurante a comer en un restaurante de lujo, tú estás gastando la plata del que le debe dinero. Entonces, básicamente te conviertes esclavo de esa persona. Ya tu cheque no es completamente tuyo, tu futuro está comprometido cuando tienes deuda. Y también la Biblia dice en Jeremías 17:5, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. ¿Qué es lo que pasa? Que esto significa que no quiere decir que no podamos recibir ayuda de otra persona, ¿ok? Importante que aclaremos este punto, pero eh, o simplemente si queremos recibir el consejo de otra persona, bueno, lo podemos hacer porque tampoco es tan llevarnos al extremo. Pero, ¿verdad? Este, no podemos juzgar a todas las personas que prestan plata porque tampoco es la idea, ¿verdad? No todos son malos. La cosa es, el punto aquí profundo es donde está puesta tu confianza. Ahí es donde está el punto, porque recuerden que todo va respecto al corazón. Porque si cada vez que tengo una crisis, mi primera opción no es Dios, sino que no es ordenar mi vida, no es ordenar mis gastos, no es buscar una sabiduría, no es administrar mejor, sino correr de una vez directamente a un prestamito. Entonces, en la práctica le estoy diciendo a Dios, yo no te necesito en esta área. O sea, no te metas, Dios, que yo sé hacer que mi finanza funcione. Cuando vemos y entendemos que no es así, ¿verdad? Y esto es serio porque podemos ser cristianos, podemos amar a Dios, podemos estar dentro de una iglesia, ¿verdad? Pero nuestra confianza no está en Dios, ¿ok? No hemos entregado esa área de nuestra vida que es bastante importante. Podemos alabar a Dios con la boca, pero confiar más en una tarjeta de crédito, confiar más en un prestamista, en un adelanto, ¿verdad? En una deuda que en la dirección de Dios, ¿ok? Y Dios no quiere gobernar solamente nuestro domingo. Dios quiere gobernar nuestro lunes, nuestros cheques, nuestra cuenta bancaria, nuestros gastos, ¿verdad? Nuestro negocio, nuestras decisiones y nuestras finanzas, ¿ok? Porque si Dios no gobierna mis finanzas, tarde o temprano mis finanzas van a gobernarme a mí, ¿ok?
Aquí estamos viendo como Mamón no se nos está llevando la plata, ¿verdad? Y el tiempo y el dinero, porque muchas veces las personas no tienen tiempo de buscar a Dios por estar buscando el dinero. Y ahí es donde está lo malo. Por eso que tenemos que cambiar la mentalidad. No podemos vivir toda la vida apagando fuego, no podemos vivir toda la vida resolviendo emergencias, deudas, ¿verdad? Tenemos que aprender a crear capital, a guardar, a sembrar, a invertir, a multiplicar. Y cuando hablamos de negocio, ¿verdad? También hablamos que de salir de una mentalidad pequeña, ¿ok? Cuando piensa en negocio, piensa, bueno, voy a vender unas cositas a mis amigos, voy a venderle a los hermanos de la iglesia, voy a hacer una vendimia el domingo. Voy a vender un producto entre conocidos, porque eso es lo que te ponen la gente que la psicología está barata de la gente. Entonces, bueno, continuamos. Okay, mucha gente quiere vender en pequeños grupos, vender en la iglesia, vender. Bueno, eh, esto puede ser un comienzo, no vamos a decir que no. Esto puede ser un comienzo, venderle a los amigos, venderle, pero no puede ser toda tu visión, porque entonces vas a estar bastante limitado. Porque seamos sinceros, ¿cuánto dinero haces una vendimia? ¿Cuánto puedes vender en un solo día a la misma persona, en el mismo lugar, en el mismo grupo? Hoy el mercado cambió. Hoy tú puedes publicar algo en internet, ¿verdad? Y venderlo una vez, 100 veces, 1000 veces, 10.000 veces, ¿ok? Hoy puedes vender un producto digital, un curso, una guía, un accesorio, un servicio, una herramienta, una clase, una solución, que es generalmente lo que más se vende, ¿ok? Antes tu mercado era la gente que conocía. Hoy tu mercado puede ser una ciudad, un estado, un país, incluso el mundo entero, ¿ok? Dependiendo del alcance que tú tengas. Entonces, si tú quieres $1.000.000, ¿verdad? Tienes que pensar en números, tienes que saber cómo llegar hasta allá y no solamente tener un entusiasmo, ¿ok? Solamente con entusiasmo no se llega. Puedes vender 10.000 cosas con una ganancia de $100 o puedes vender 1.000.000 de cosas con una ganancia de $1 y te van a dar ese millón, ¿verdad? Eso es muy fácil decirlo. Pero aquí viene la pregunta, ¿puedes vender 1.000.000 de cosas a tus amigos? ¿Puedes venderles 1.000 veces el mismo producto a los hermanos de la iglesia? Ahí es donde está el problema, ¿verdad? Entonces tu visión no puede estar limitada a un círculo de personas cercanas, porque no vas a crecer, siempre vas a seguir ganando ese poquito que ganas. Bueno, entonces seguimos, ¿verdad? Podemos ver, um, bueno, entonces, lo que tenemos que entender, ¿verdad? Que tu visión de negocio no puede estar limitada a un grupo de personas, no puede estar limitada a solamente venderle a los hermanitos de la iglesia, porque si nos ponemos a ver, la iglesia es familia, pues no es solamente un mercado, pues nos podemos apoyar entre las personas de la iglesia, eh, pero Dios no te llamó a depender solamente de los hermanos de la iglesia, ¿verdad? Que para que tu negocio sobreviva en esa parte, sino que Dios puede darte una solución, ¿verdad? Que sirva para gente que ni siquiera conoce a Dios, ¿ok? Vamos a verlo desde el punto de vista bíblico. José, ¿verdad? José no administró solamente para su familia, administró Egipto completo. Daniel no sirvió solo entre los judíos, sirvió en Babilonia. Esther no fue puesta en una reunión de vender tazas, sino fue posicionada en un palacio. Dios puede ponerte en sistemas grandes, mercados grandes, ciudades grandes, plataformas grandes, porque Él tiene la sabiduría necesaria para dártela, para que no pienses en pequeño, ¿verdad? Pero también hay que hablar de algo muy importante, que no todo negocio que vende gana. Hay gente que dice, estoy vendiendo mucho, pero no sabe cuánto está ganando realmente. Entonces, el punto aquí es el siguiente, ¿verdad? Tienes que conocer el punto de equilibrio de tu negocio. Súper importante, ¿ok?
Tienes que saber exactamente cuánto gastas para producir tu producto o servicio. ¿Ok? Suena lógico, suena como que esto es algo que ya deberíamos saber, pero pasa que muchas veces nos pasamos por alto. ¿Ok? ¿Cuánto gastas en material? ¿Cuánto gastas en transporte? ¿Cuánto gastas en empaque? ¿Cuánto gastas en publicidad? ¿Cuánto gastas en herramientas? ¿Cuánto gastas en tiempo? Y algo que mucha gente olvida, ¿cuánto vale tu esfuerzo físico? ¿Ok? Porque no puedes hacer galletas todo el día, por ejemplo, terminar cansado, gastar harina, azúcar, mantequilla, gas, electricidad, empaque, gasolina, entrega, y después decir, bueno, me gané algo. Cuando en realidad, si cuentas tu tiempo y tu desgaste físico, quizás trabajaste demasiado para ganar muy poco, ¿ok? Eso no es negocio, ¿ok? Eso es cansancio disfrazado de emprendimiento, ¿ok? El negocio tiene que ser medible, tiene que saber cuánto producir, tienes que saber cuánto tienes que vender, tienes que saber cuánto queda limpio, eh, tienes que saber cuántas unidades necesitas vender para cubrir tus gastos, tienes que saber en qué momento empieza realmente tu ganancia, ¿ok? Porque Dios multiplica, sí, Dios también ama el orden, ¿ok? Jesús dijo, ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, verdad, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabar? Esto lo conseguimos en Lucas 14. Jesús mismo habló de calcular antes de construir. Y también hay otra enseñanza. No muerdas más de lo que puedas pagar. A veces la gente ora por una venta masiva, pero no está preparada para esa venta masiva. Quieren vender 100, pero solo pueden producir 10. ¿Ok? Quieren vender 1000, pero no tienen inventario. Quieren vender muchos clientes, pero no tienen un sistema adecuado para atender todos esos clientes. Quieren crecer, pero no saben cobrar. Quieren vender, pero no saben entregar. Quieren hacer publicidad, pero no tienen logística. Y si Dios te manda la oportunidad antes de que tú estés preparado, la bendición se puede convertir en presión. Por eso hay que prepararse. Preparar para producir más, preparar para entregar rápido, para cobrar correctamente, ¿verdad? Para los que te quieren engañar en el negocio, ¿verdad? Prepárate para los que quieren recibir el producto y no quieren pagar, ¿verdad? Prepárate para los que quieren devolución de tu producto injustamente, ¿verdad? Prepárate para rellenar inventario rápido, prepararte para responder mensajes masivamente, prepararte para atender clientes difíciles, porque los hay y bastante. Eh, Prepararte para crecer sin perder la paz, porque un negocio no es solamente vender, ¿verdad? Un negocio es administrar. Y esto lo podemos ver en la siguiente parábola. Hay algo muy poderoso, ¿verdad?, que nos enseña la Biblia, y es la parábola de los talentos. Y este artículo bíblico, ¿verdad? Esta historia, ¿verdad? Nos enseña que Dios nos entrega algo para que lo multipliquemos. Dios no nos está entregando algo para que lo metamos debajo del colchón o debajo de la tierra, ¿verdad? Nos lo está entregando para que lo multipliquemos. Porque Dios es un Dios multiplicador. Jesús dice que Él imitaba a su Padre. Nosotros tenemos que imitar a nuestro Padre. Y nuestro Padre es un Padre multiplicador. Si tú tienes $5, tienes que multiplicarlo a 10. Y luego que lo multiplicas a 10, multiplícalo a 20. Pero no puedes estar toda la vida gastando todo lo que entra en tu bolsillo. Entonces, la parábola de los talentos nos enseña que el Señor no felicitó al siervo simplemente porque tuvo el talento guardado. Lo felicitó porque lo negoció, trabajó y multiplicó. Dios no bendice la pereza, ¿verdad? Disfrazada de fe. Dios no multiplica lo que enterramos por bien. Dios multiplica lo que administramos con fidelidad. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de finanzas, no estamos hablando de amar el dinero, estamos hablando de salir de la esclavitud, estamos hablando de dejar la deuda, estamos hablando de levantar un capital, estamos hablando de aprender a negociar, ¿verdad? Estamos hablando de medir bien, estamos hablando de preparar para crecer,
no solamente estamos hablando, ¿verdad?, de poner toda la carga en Dios para que nos bendiga, sino, ¿verdad?, que Dios es el centro de un área donde muchos cristianos todavía no han dejado entrar, finanzas, porque creemos y entendemos que las finanzas son nuestras. Las finanzas no son nuestras, son de Dios. Y tenemos que hacerlo rey de nuestras finanzas. Tenemos que hacer que Él gobierne nuestras finanzas. Él es el que tiene la sabiduría. Porque si Dios es el Señor, Él no puede ser el Señor solo de mi oración. También tiene que ser el Señor de mi bolsillo, el Señor de mis decisiones, de gastos, de mis deudas, de mi negocio, de mi visión, el Señor de mi multiplicación. ¿Ok? Ok, hoy no solamente vengo a hablarte de todo lo que es la parte de finanzas, te voy a dar algo práctico, ¿okay? Algo para que apliques, ¿ok? Cosas que han dado resultados en mi vida, ¿ok? Entonces, esto se llama la fe también calcula, ¿ok? El punto de equilibrio de tu negocio, ¿ok? Ahora vamos a aterrizar esto de forma práctica, porque hay gente que dice, yo quiero emprender, yo quiero vender, yo quiero tener mi propio negocio. Ok, perfecto, pero nunca se sientan a calcular, ya que volvemos a repetir lo que Jesús dijo. ¿Quién de vosotros quiere edificar una torre? No se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene todo lo que necesita para acabarla. ¿Ok? Eso significa que calcular no es falta de fe. Calcular también puede ser sabiduría. ¿Ok? Vamos a poner un ejemplo sencillo. Vender porciones de torta. Mucha gente dirá, bueno, lo que pasa es que vender torta, en serio, pues, ¿sí me entendéis? O sea, eso me va a hacer millonario. Yo conozco empresas, ¿verdad? Los que venden los ponquecitos estos y cosas así, son millonarios. Son empresas gigantes, distribuyen a nivel de Latinoamérica y no sé si incluso España y todo lo demás. Pero vamos a ver el ejemplo con las tortas. Digamos que haces una torta y la divides en 16 porciones. Ahora tienes que calcular todo. Ingredientes como la harina, huevo, azúcar, mantequilla, leche, vainilla, chocolate relleno, etc. Los envases de cada porción que necesita cada porción necesita un envase, por lo tanto tienes que también calcular eso. La etiqueta, porque tienes que tener presentación en el producto, ¿ok? El gas, la electricidad, lo que consume el horno, ¿ok? Transporte, lo que te cuesta llevarlo hasta una distribuidora o si lo vas a vender tú directamente. Publicidad, ¿ok? Publicidad, digamos, en redes sociales, promocional, tomar la foto, imprimir una tarjeta, todo esto cuesta y tenemos que calcular, ¿ok? Y sobre todo algo que muchas personas olvidan, el tiempo que estás dedicando a ese negocio, ¿ok? Tienes que medir el tiempo porque eso tiene que medirse y ser pagado también. Porque si duraste 3 horas haciendo una torta, limpiando, empacando, organizando, esas 3 horas tienen valor. Si no cuentas tu trabajo, puedes creer que estás ganando dinero, pero en realidad solo estás cambiando cansancio por unas monedas. ¿Ok? Entonces supongamos que tenemos una torta que produce 16 porciones. Tienes que vender aproximadamente esas porciones en $7.50. ¿Ok? Tus costos por porción son ingredientes $1.38, envase como unos 0.55, ¿verdad? Etiqueta unos 15 centavitos, 0.15. Electricidad, digamos que lo pongamos en 0.19. El trabajo físico, $3.38. Costo total por porción va a ser de 5.65 centavos. Entonces, si vendes cada porción a 7.50 y producirla cuesta 7.65, tu ganancia real de la porción no es 7.50. Tu ganancia real es 1.85. ¿Ok? Esto se le llama margen. ¿Ok? Precio de venta menos costo real igual a ganancia real por unidad. Ahora viene el punto de equilibrio. Es lo importante del punto de equilibrio. ¿Ok? El punto de equilibrio es saber cuántas porciones tienes que vender para no perder, para que el negocio se mantenga a flote.
¿ok? Digamos que tus gastos fijos semanales son $150. Esto puede incluir transporte, publicidad, utensilios, mantenimiento, permiso, gasolina, teléfono, internet, renta de la cocina o cualquier otro gasto que tenga que ver con las ventas como tal. ¿Ok? Entonces, estas cuentas, gastos fijos semanales divididos, ¿verdad? Entre la ganancia real por porción serían $150 dividido entre los 1.85. Entonces, aproximadamente te van a dar 81 porciones. Quiere decir que tú tienes que vender 81 porciones a la semana de tortas, ¿verdad? Eh, y sin embargo ahí todavía no estás ganando dinero, ¿verdad? Es solamente para que el negocio funcione, ¿ok? 81 porciones solamente para que el negocio funcione. Ahí no estás sacando ganancias todavía, ¿ok? Ahora sí, tú dices, bueno, yo me quiero ganar $1,000. $1,000 a la semana vendiendo porciones de todo. Bueno, perfecto. Vamos a calcular eso. No es solamente decir voy a ganar $1,000 y nada, sino que tenemos que sacar cuenta. ¿Okay? Entonces tomamos tus gastos fijos, ¿verdad? Lo sumas a la ganancia que quieres y lo divides entre la ganancia real por porción. O sea, serían 150 de gastos fijos más los 1,000 que te quieres ganar, ¿verdad? Esto nos daría 1,150, ¿correcto? Okay. Esos 1,150 los vamos a dividir entre 1.85, que no es mi ganancia real por porción. Quiere decir que aproximadamente tienes que vender 622 porciones por semana para poderte ganar $1,000 semana. Eso significa que para ganarte $1,000 con este margen de 1.85 tienes que vender 622 porciones por semana. ¿Okay? Si cada torta da 16 porciones, estamos hablando de casi 39 tortas por semana. ¿Ok? Ahí es donde mucha gente despierta, porque una cosa es decir, estoy vendiendo tortas, y otra cosa es decir, necesito producir, empacar, vender, entregar y cobrar casi 39 tortas a la semana para lograr el sueldo que yo quiero. Y si tú dices, yo quiero hacerme millonario con este negocio, también hay cosas que calcular, ¿verdad? Si quieres vender $1,000,000 al año y cada porción cuesta 7.50, necesitas vender aproximadamente 133.334 porciones al año. Eso quiere decir, son más de 2.500 porciones por semana. Suenan números muy altos, pero ya vas a ver. Y si lo que quieres es ganar $1,000,000 limpio para ti, con una ganancia de 1.85 por porción, necesitas vender 540.000 porciones al año. ¿Ok? Esos son más de 10.000 porciones por semana. Entonces, aquí viene la enseñanza poderosa. Aquí quiero que ustedes entiendan, porque no es solamente hacer una vendimia en una iglesia, no es solamente reunir al grupo de amigos que tengo para vender, sino que tenemos que sentarnos a echar números. ¿Ok? No es imposible. Ojo, lo que estoy hablando aquí, estos números no son imposibles. ¿Ok? Pero ya puedes pero no puedes estar pensando como la doña que hace las tortas y las vende enfrente de su casa. ¿Ok? Tienes que pensar en procesos, tienes que pensar en producción, en empaque, en distribución, en inventario, ayudantes, maquinaria, en permiso, porque vas a necesitar la parte administrativa. Y tienes que pensar en rutas de entrega. ¿Ok? Tienes que pensar en supermercado, bodega, gasolinería, cafetería, restaurantes, plataformas digitales. Tienes que pensar en una marca, ¿verdad? Vender una marca también, porque el producto puede ser el mismo, una torta. Pero el enfoque que tú le des al negocio, ¿verdad? No va a ser el mismo vender unas porciones como hacerte millonario vendiendo porciones. ¿Ok? Una persona puede vender tortas desde su casa y hace 10 tortas y ya. O una empresa vende tortas con procesos industriales y distribuye miles. El producto parece igual, es el mismo, pero la mentalidad es diferente. Por eso es que vemos tantos millonarios, porque esto es lo que cambia. ¿Ok?
¿Qué pasa con las empresas del ramo de chocolate y de galletas y de todo eso? Que venden ponqué, torta, algo que cualquiera pudiera decir, esto lo hace una señora en su casa. Pero no es solamente la receta, no es la señora en la casa, es el sistema que crearon, es la marca que crearon, es el empaque que crearon, el modo en la que distribuyen, el proceso industrial con la que hacen todas las tortas, ¿verdad? La capacidad de vender una unidad. No a 10 amigos, no a la iglesia, sino a miles de personas todos los días. Ahí está la verdadera diferencia entre vendimia y una empresa. Entre la vendimia que vende cuando hay un evento o la empresa que vende mientras están durmiendo. ¿Ok? La vendimia depende de que tú estés allí, la empresa depende de un sistema creado. ¿Ok? La vendimia vende en círculos cercanos, la empresa vende en el mercado global. Y ahí es donde tenemos que cambiar la mentalidad. ¿Ok? Dios puede bendecir una torta. Sí, estamos claros de eso. Pero si quieres multiplicación, tienes que preparar una estructura para la multiplicación, porque Dios te manda 1000 clientes ahorita y tú solo puedes atender 20. ¿Ok? Entonces, la bendición prácticamente te aplasta. ¿Ok? No porque Dios falló, ojo, sino porque no tenías tu preparación ni estructura. ¿Ok? Por eso, antes de pedir crecimiento a Dios, pregúntate una cosa. ¿Cuánto me cuesta producir? ¿Cuántas unidades debo vender para estar a flote? ¿Cuántas unidades debo vender para pagarme un buen sueldo a mí? ¿Cuántas unidades debo vender para crecer? ¿Cuánto inventario necesito? ¿Verdad? ¿Cuánto puedo producir en un día? ¿Cuántas personas necesito? ¿Cuánto tiempo tarda la entrega? ¿Cómo cobro sin que me engañen? ¿Cómo evito vender fiado? ¿Cómo repongo inventario rápido? ¿Cómo mantengo calidad si vendo más? ¿Ok? ¿Cómo paso de hacer productos a construir un sistema que cree todo automáticamente? Porque Dios es multiplicador, pero la multiplicación necesita administración. ¿Ok? Entonces, el milagro de los panes y los peces no terminó en desorden. Jesús mandó a sentar a la gente por grupo, ¿verdad? Hubo orden, hubo distribución, hubo recolección, hubo sobrante. Eso nos enseña que en un milagro Dios trabaja con orden, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de finanzas, ¿verdad? Bajo Dios, no hablamos solamente de orar por ventas, ¿ok? Hablamos de prepararnos para sostener lo que estamos pidiendo, porque una cosa es pedirle a Dios multiplicar lo que estamos vendiendo, en este caso la torta, ¿verdad? Otra es tener bandeja, horno, empaque, inventario, distribución, cobro, ayudante y sistemas para vender, ¿verdad? Miles de porciones, ¿ok? Dios puede darte una idea pequeña, pero tú tienes que permitirte formar una mentalidad grande porque no es lo mismo vender una torta que construir una marca de torta. No es lo mismo vender a tus amigos que venderle a un mercado. No es lo mismo hacer con tus manos que crear un sistema que trabaje contigo. Y no es lo mismo tener talento que multiplicar. ¿Ok? Ok, vamos a dar el segundo punto práctico aquí, ¿verdad? Hablamos de un producto. En este caso dimos el ejemplo con la torta, ¿verdad? Pero vamos a dar ahora en el caso de un servicio. ¿Okay? Esto es un área que ya yo manejo más, ¿verdad? Porque es el área de servicios eléctricos. Entonces voy a con mi propia experiencia a hablarles acerca de esto, ¿correcto? Entonces, no es lo mismo vender un producto que vender un servicio. ¿Okay? Ahora vamos a ver otro ejemplo práctico, un negocio de electricidad. Porque no es lo mismo vender porciones de torta que vender un servicio eléctrico. ¿Okay? Cuando vendes un producto, tú puedes producir, empacar, almacenar, distribuir y vender muchas unidades iguales. Pero cuando vendes un servicio, estás vendiendo tiempo, conocimiento, traslado, herramientas, riesgo, garantía y solución. En un producto la pregunta es, ¿cuántas unidades tengo que producir? En un servicio la pregunta es, ¿cuántos trabajos puedo atender sin perder calidad, sin quemarme físicamente y sin perder dinero? ¿Verdad? Vamos a imaginar que quiero vender
voy a hacer un negocio de electricidad en Venezuela, que ahorita es el auge, ¿verdad? Sabemos cómo está el país, que se necesitan varios servicios eléctricos allá, ¿ok? No hablemos de una gran empresa, vamos a empezar por lo básico. Vamos a empezar con un servicio residencial, comercial, pequeño, revisar ciertas fallas, instalar toma corriente, breaker, instalar una lámpara, reparar un circuito, hacer una cometida pequeña, mantenimiento de tableros pequeños, canalizaciones sencillas, ¿ok? La gente puede pensar, eso es fácil, yo sé electricidad, pero una cosa es saber electricidad y otra cosa es saber cobrar electricidad. Una cosa es ser técnico, ¿ok? Y otra cosa es ser dueño de negocio, ¿verdad? De los técnicos. Porque el electricista que trabaja como empleado solo piensa cuánto me van a pagar por el día. Pero el dueño de negocio tiene que pensar diferente. ¿Cuánto cuesta conseguir el cliente? ¿Cuánto cuesta llegar al trabajo? ¿Cuánto cuesta llevar herramientas? ¿Cuánto cuesta el ayudante? ¿Cuánto cuesta el material? ¿Cuánto cuesta el desgaste de mi carro? ¿Ok? Tengo que tomar en cuenta la gasolina, tengo que tomar el tiempo perdido si el cliente no está. Las garantías en electricidad a veces se ponen un poco fastidiosas, ¿verdad? Eh, si el cliente se quiere agallar, no pagar, ¿verdad? Cuánto cuesta reemplazar una herramienta dañada, cuánto cuesta promocionarse, cuánto cuesta contestar mensajes, ¿verdad? Hacer presupuesto, ¿sabes qué? Pero bastante fastidioso hacer presupuesto, ¿ok? Entonces, ahí es donde mucha gente falla, ¿ok? Sabe hacer el trabajo, pero no sabe medir el negocio. Y vamos a poner un ejemplo sencillo. Supongamos que cobras un servicio promedio de $80 mano de obra. Ojo, estamos hablando de mano de obra. Los materiales deben cobrarse aparte totalmente, ¿ok? O con anticipo. Porque si tú financias los materiales al cliente, tu negocio se convierte en un banco y no es lo que queremos, ¿ok? Entonces, cobras $80 por un servicio promedio, pero esos $80 no todo es ganancia, ¿ok? Vamos a desglosar. Ayudante o técnico que digamos que le vamos a pagar $15, estamos en Venezuela, ¿no? Transporte y gasolina, digamos $8. Consumible tipo tape, tornillo, mecha, guante, silicón, accesorios pequeños, ¿verdad? Vamos a tener $3 ahí. Reserva para garantía de errores, vamos a dejar unos $4. Riesgo de cobranza, cliente difícil o pérdida, vamos a dar una reserva de $2. Costo variable total por el servicio, $32 aproximadamente. ¿Ok? Entonces, de $80 que cobra menos los $32 de costo variable, nos da una igual de $48, con ganancia bruta real por servicio. Está bien. $48, todo el mundo dice, wow. Eso significa que cada vez que un servicio de $80, ¿verdad? Te va a dejar $48, ¿verdad? Fuera de lo que se gasta. Ahora vienen los gastos fijos mensuales. Publicidad básica, $150. Estamos hablando de WhatsApp, esto, lo otro. ¿Ok? Eh, de Meta, pues. O sea, si haces publicidad en Meta, si haces teléfono, internet, WhatsApp, business o otras cositas, $30. Reposición y depreciación de herramientas, $120. Mantenimiento y transporte, $150. ¿Ok? Permisos, administración, contaduría, papeles, $100. Uniforme, tarjeta, web, sistema de cotización, $100. Depósito, espacio, almacenamiento, ¿verdad? $100. Incluso si utilizas tu casa, tienes que contar. Imprevisto, $150. Gastos fijos mensuales aproximados, $900. ¿Ok? Ahora viene la verdadera cuenta. Vamos, si cada servicio deja $48 y tus gastos fijos son $900 al mes, tienes que vender aproximadamente 19 servicios al mes solo para estar a flote. Eso no es para hacerte rico, eso es solamente para mantener el negocio. ¿Ok? Hablamos del punto de equilibrio, ¿verdad? Que es importante conocerlo. 19 servicios al mes son 5 servicios por semana. Estamos hablando de un servicio al día. Está bien, si no trabajáis sábado y domingo. Se puede hacer, sí se puede hacer. Pero solamente esto te va a mantener vivo, más nada. ¿Ok? Ahora, si tú dices, yo quiero ganarme $1,000 semanales, ¿verdad? Entonces no estamos hablando de $1,000 al mes. ¿Ok? Estamos hablando de $4,000 al mes. ¿Ok?
para pagarte a ti. Entonces la cuenta aquí cambia. Tomas los $900 de gasto fijo, le sumas 4,000, ¿verdad? Y a esos $4,900 los divide entre $48 y te da la ganancia real por servicio. O sea, esos son aproximadamente 102 servicios al mes. Estamos hablando que son 24 servicios por semana. Aquí cambia la cosa, ¿sí me entendés? Claro, allá en Venezuela sería como pedir mucho, digamos, tener un sueldo de $1,000 semanal. ¿Ok? No porque simplemente el país no permite, ¿ok? Pero no que no sea posible, sí es posible. Ya no estamos hablando de con estos 24 servicios por semana, de un trabajito por aquí y por allá. Estamos hablando de que tenemos que organizarlo, hacer un sistema. Y ahí es donde te preguntas, ¿tengo suficientes clientes como para poder hacer 24 trabajos? ¿Tengo suficiente publicidad? ¿Tengo suficiente reputación de que soy una persona honesta y hago el trabajo bien? ¿Tengo los suficientes contactos? ¿Tengo ayudantes? ¿Tengo herramientas? ¿Tengo transporte confiable? ¿Ok? Puedo hacer 5 servicios al día sin quedar destruido, ¿verdad? Puedo cobrar rápido, puedo comprar el material rápido, puedo responder llamadas mientras estoy trabajando, puedo dar garantías sin perder dinero. Esos son los puntos, ¿verdad? Donde la verdadera revelación cambia, porque muchas de estas cosas uno ya las sabe, pero no es lo mismo saber lo que mentalmente sabemos, ¿verdad? Que recibir revelación de parte de Dios. Y aquí es donde viene esta palabra, ¿verdad? Que Dios me ha estado tratando conmigo en la parte de la finanza, porque no es solamente pedir, Señor, ayúdame, Señor, dame, es prepararte. Y la pregunta que yo le hago a todo el mundo siempre, si ahorita, volteas tu cabeza y tienes $1,000,000, ¿verdad? Al lado tuyo, ¿tú sabrías qué hacer con ese $1,000,000? ¿Tú sabrías cómo administrar para no perderlo? ¿O te irías de fiesta con con todo ese dinero? ¿Qué harías tú con ese dinero? Entonces, si te lo pones a pensar, cierra los ojos, póntelo a pensar. Tengo el billón aquí al lado. ¿Qué voy a hacer? ¿Cuál va a ser el primer paso? ¿En qué lo malgastaría o en qué lo invertiría? ¿Ese millón te haría libre para toda tu vida o ese millón sería la maldición, verdad? Como le ha pasado a muchas personas que han ganado la lotería y hasta pierden su vida. O están más pobres de incluso antes de ganarse la lotería. Entonces, no es cuestión de que Dios te prospere, Dios te quiere prosperar. Dios necesita prosperarte, Dios necesita tener personas como tú que sean prósperas para poderlas utilizar. Yo te voy a hacer una pregunta. Los famosos Reyes Magos, estos que le entregaron oro y mirra e incienso a Jesús, ellos pudieron tener el honor de entregarle eso a Jesús si hubiesen sido unos pelados, si hubiesen sido unas personas pobres. No, porque ellos tenían suficiente dinero como para haber bendecido el ministerio de Jesucristo. Y no es que se quedaron arruinados con eso, todavía les sobraba. Créanme que así es. Entonces, Dios no te va a utilizar si tú no tienes dinero. Así, suena feo, pero Dios no te va a utilizar en muchas cosas. ¿Okay? Ojo, estamos hablando de finanzas, no estamos hablando de unción, no estamos hablando pero personas maduras aquí, ¿verdad? Estamos hablando de finanzas. Dios financieramente no te va a utilizar. Imagínate tú, llegó una persona con un problema que ese problema solamente se soluciona con dinero. ¿Y qué hacen las iglesias? Vení, vamos a orar por vos. No, Dios, Señor, provéele. Pero ¿cuántos en la iglesia agarran la cartera, sacan un billete y toman? Te voy a bendecir. ¿Cuántos hacen eso? Bueno, este, seguimos entonces, ¿verdad?
hablando acerca de lo que viene siendo los servicios, ¿verdad? El servicio de electricidad. Ok, aquí podemos ver, ¿verdad? Que tenemos que echar números para todo, ¿verdad? Tenemos que sacar números, tenemos que sentarnos, ¿verdad? No es lo mismo que nosotros hagamos instalaciones eléctricas pequeñas con estos $48, no nos vamos a hacer millonarios. Pero cuando empezamos a subir los tickets de factura, cuando un trabajo nos deja más de $48, ahí es donde empezamos a ver la verdadera ganancia. Porque podemos agarrar contratos, ¿ok? Cuando empezamos con los contratos, es verdad, empezamos a crear un sistema más amplio, ¿ok? Estamos hablando de, ¿verdad?, hacer paquetes. Pues. No es lo mismo voy a vender, arreglar un bombillo, un toma corriente, a que hagamos un paquete básico de revisión eléctrica, se lo cobremos a los, ¿verdad?, de mantenimiento a las casas o a los negocios. ¿Ok? Actualizaciones de tableros, instalación de toma corriente ya a nivel comercial, ¿verdad? Eh, ya tenemos, como quien dice, contratos ya de construcción, ya entonces la cosa cambia, ¿ok? Ya no son $48, ya podemos ver las metas más cercanas, pues son tickets más pequeños, o sea, tickets, menos tickets, pero con más ganancias, mejor dicho, ¿ok? Ahora, una práctica muy importante es que nunca debes financiar el material que, ¿verdad? Y mucho menos si no tienes capital, ¿verdad? Una regla práctica es materiales se pagan por adelantado. La mano de obra se paga por avance y al finalizar todo, ¿verdad? Es importante irle quitando dinero al cliente porque luego el cliente se puede poner quisquilloso y no quiere pagar. Entonces, si no quiere pagar y ya tú le has quitado gran parte o sea, mientras la obra va avanzando, mientras lo que vas haciendo va dando fruto, entonces tú puedes ir cobrando de eso que está dando fruto. O sea, ya yo puse el 50% de las lámparas, págame el 50% del trabajo. Porque para el cliente, sea comercial o residencial o una persona, es más fácil desembolsillar pagos más pequeños que pagar una sola vez. Y esas personas que te dicen, no, yo te doy un solo pago a lo último, cuidado con eso, cuidado con eso. ¿Ok? Eh, en trabajo grande no se empieza sin anticipo. Eso no se puede hacer, ¿verdad? Porque tú compras el material, llevas herramientas, pagas transporte, pagas ayudante y después el cliente no paga, el negocio no perdió una venta, perdió oxígeno, lo ahogaste, lo mataste, ¿verdad? Eh, tener una lista, ¿verdad?, de precios base. No puedes cotizar cada trabajo emocionalmente. Necesitas tener precios mínimos, salida técnica, ¿verdad?, diagnóstico, ¿verdad? Cuánto voy a cobrar por ciertos tipos de cosas, cuánto es mi hora, cuánto es, todo eso tienes que saberlo porque si no, en el momento, tienes que tener una base mínima. Si ya tú le ves al cliente una mayor capacidad de pago, entonces de ese mínimo tú puedes subir. Pero si el cliente llora mucho, ya tú sabes que de ese mínimo no puedes bajar. ¿Ok? Entonces son cositas que tenemos que tomar en cuenta. ¿Ok? Porque si no tienes una lista base, cada cliente te va a mover el precio según su cara, ¿verdad? Según su presión, su historia, su cuento que te vaya a echar. Controlar la agenda. Un servicio no es estable y se destruye si hay una mala agenda. Si tienes un cliente en una punta de la ciudad a las 9, otro en la otra punta de la ciudad a las 11, otro lejos a las 2, puedes terminar trabajando todo el día y haciendo solamente 2 servicios reales. La ruta, el schedule, lo que vas a hacer, tiene que ser también bien planificado, porque la ruta es dinero, el tráfico también es dinero, esperar al cliente también es dinero, ir a comprar materiales también es dinero, porque hay que agrupar zonas, días y trabajo por zona. Documentando el trabajo, fotos antes, fotos después, presupuestos por escrito, materiales por escrito, alcance del trabajo por escrito, sobre todo el alcance de trabajo. Lo que me ha pasado a mí aquí por no tener un alcance del trabajo
es que tú empiezas poniendo una lámpara y terminas bañando el perro de la casa. ¿Por qué? Porque tú no pusiste un alcance. No, mi trabajo es hasta poner las lámparas. Yo no te voy a bañar el perro. Y es importante, muy importante eso, porque muchas veces nosotros hacemos un trabajo, incluso un trabajo administrativo, y entonces la persona a la que le estamos haciendo ese trabajo administrativo quiere que no solamente le resolvamos, digamos, una contabilidad, no, él quiere que le hagáis la contabilidad, le hagáis los cheques, le hagáis, te vaya hasta el banco, que hagáis, le busquéis a los hijos, o sea, solamente porque te están pagando un solo servicio. Entonces, mientras nosotros seamos claros desde la primera, esto no nos va a pasar. Entonces, tenemos que tener el alcance del trabajo. ¿Hasta dónde voy a llegar ya? Por escrito, ¿ok? Condiciones de la garantía por escrito, ¿verdad? Formas de pago por escrito. Tú me vas a pagar el 30% primero, el próximo 30% después y de último un 40%. Así es que se hacen las cosas, ¿ok? Eh, eh, Obviamente, eso te protege de los clientes que quieren decir después, pero yo pensé que todo esto incluía eso. No, no, no. Tienes que ser claro en tu alcance cómo es el trabajo, cuánto es el trabajo, cuántas horas es el trabajo, qué se va a gastar, qué no se va a gastar, todo eso. ¿Ok? Eh, Prepararte para el crecimiento. Tienes que prepararte para que tu negocio escale y eso solamente se puede hacer creando sistemas, ¿verdad? Alguien que responda mensajes, alguien que haga la agenda, un ayudante entrenado o entrenar ayudantes, un segundo técnico, más herramientas, ¿ok? Una forma de cobrar, una forma de comprar materiales, controlar inventario, mantener calidad de lo que estás haciendo y honestidad, porque si no, la oportunidad te va a atropellar, ¿verdad? Vas a morder más de lo que puedes tragar. Y aquí está la gran diferencia entre productos y servicios, ¿ok? El producto se escala con producción, el servicio se escala con gente, procesos, entrenamiento, agenda y reputación sobre todo. Una torta puede pasar de cocina casera a fábrica. Un servicio eléctrico pasa de técnico independiente a cuadrillas, ¿verdad? Y de cuadrillas a empresa, de empresa a contratos y de contratos a una operación organizada. ¿Ok? Por eso no es lo mismo soy un electricista que decir tengo una empresa de servicios eléctricos. El electricista vende su tiempo, la empresa vende soluciones. El electricista trabaja con sus manos, la empresa trabaja con sistemas. El electricista depende de estar presente, la empresa depende de procesos, equipos, reputación y liderazgo. Y aquí viene lo espiritual. Dios no puede dar capacidad, nos puede dar capacidad para hacer riqueza. Él nos puede dar capacidad para hacer riqueza. Pero esa capacidad no trabaja sola. Hay que activarla con sabiduría. La revelación no es que Dios te diga algo raro que nunca hayas escuchado, ¿verdad? La revelación a veces es que Dios te ilumine a ver oportunidades donde nadie la está viendo y están ahí frente a tus ojos, ¿verdad? Cosas que ya tú sabías, ¿verdad? Como por ejemplo, cobrar barato. No voy a cobrar barato para ganarme el cliente. No, esas son cosas que no funcionan. Sabes que no ha funcionado nunca en el pasado y no van a seguir funcionando. Cobras lo que tienes que cobrar, tampoco vas a cobrar por demás, pero cobra lo que vas a cobrar y ese es tu mínimo de precio y de ahí no vas a bajar, ¿verdad? Ahorita lo estás viendo, ¿verdad? Tú ya sabías que no podías cobrar materiales sin anticipo, pero ahora lo entiendes. Tú ya sabías que necesitabas organizarte, pero ahora Dios te está mostrando que tu desorden, ¿verdad? Está limitando tu multiplicación. Tú ya sabías que necesitas prepararte para crecer, pero ahora entiendes que si no hay estructura, ¿verdad? La bendición puede parecer una carga, ¿ok? Y entonces deja de trabajar solo por necesidad y empiezas a construir con propósito. Porque Dios no solamente quiere darte trabajo, Dios quiere darte sabiduría y administración del trabajo. Dios no quiere abrirte puertas. Dios quiere formarte para que puedas sostener lo que hay detrás de esas puertas, ¿verdad? Dios no solamente quiere darte clientes, Dios quiere darte carácter, orden, procesos, visión para servir bien a esos clientes. Así que vas a comprender en electricidad, si vas a entender, ¿verdad? Vas a emprender en cualquier negocio, ¿verdad? No empieces solamente cuánto puedo cobrar, ¿verdad? Empieza preguntando,
¿Cuánto cuesta operar? ¿Cuánto cuesta estar a flote? ¿Cuánto necesito vender para pagar bien? ¿Cuánto debo cobrar para no esclavizarme? ¿Cuánto capital necesito para las herramientas? ¿Cuánto anticipo debo pedir? ¿Cuántos materiales puedo manejar? ¿Verdad? ¿Cuántos clientes puedo atender sin perder calidad? ¿Cuánto necesito? ¿Cuánto necesito de ayudantes, de otros técnicos? ¿Cuándo dejo de ser autoempleado y empiezo a construir una empresa? Porque mucha gente son autoempleados y no piensan en grande en ser administradores de su empresa. Y después de ser administradores de tu empresa, tienes que quitarte un lado y poner un administrador. Y tú ser el que pide cuentas a todas esas personas. Eso es mentalidad de inversión, mentalidad de empresa, de quitarte para que otros trabajen, pero tú estar viendo que el negocio crezca, ¿ok? Porque el talento no se multiplica enterrando, el talento se multiplica administrando. Y un negocio de servicio, administrar, significa calcular, organizar, cobrar bien, servir con excelencia y construir un sitio. Dios multiplica, sí, Dios multiplica, pero primero nos enseña para que podamos esa multiplicación poderla administrar. ¿Okay? Entonces, con esto me despido. Que tengan una bendecida semana, un bendecido mes donde estemos pasando en el momento que estés viendo este video, ¿verdad? Quiero que entiendas que Dios es un Dios multiplicador y Él quiere lo mejor para ti. Si no, no hubiese dado a su Hijo para que muera en la cruz por ti. Él lo está haciendo, Él quiere organizar tu vida, Él quiere organizar tus finanzas, pero tienes que entregárselas a Él. Bendecido, Dios te bendiga.